ninguno de ellos es semejante al Hijo de los dioses. Por lo tanto, hermanos míos, aquel que estaba naciendo en Belén no era la primera vez que interactuaba con este mundo. No era la primera vez que él interactuaba con los hombres. Él conoce a todos los hombres perfectamente. Él ya había aparecido en este escenario, pero sin embargo muchas veces inclusive apareció como el ángel de Jehová. Muchas veces apareció inclusive cuando conversó con Moisés. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿quién conversó con Moisés? O los padres del mismo Sansón, cuando se aparece y les habla del nacimiento de Sansón, lo que dice la madre de Sansón: he aquí que he visto a Jehová y no he sido muerto. Y la palabra claramente muestra que era el ángel de Jehová que había aparecido. Por eso, hermanos míos, es muy importante que nosotros conozcamos de que Jesucristo no tiene origen el día que nació en Belén. Él no viene a la existencia en ese día, porque eso es un argumento que utilizan muchas otras religiones para decir de que Jesús es meramente un hombre, de que Jesús es uno de los seres creados por Dios. Pero sin embargo, el profeta es muy claro cuando Dios lo utiliza y le dice que sus salidas son de los días de la eternidad. Él ya tiene origen. De hecho, si nosotros empezamos a meditar quién era el que caminaba con Adán, quién es el que caminaba con Eva en el huerto del Edén, nosotros deberíamos entender a la luz de esto que el que caminaba con ellos no era otro que el Cristo preencarnado, el que se paseaba con ellos en el huerto, a quien nosotros veremos en la eternidad, no será otro que Cristo. No será otro que Cristo. Son solamente ejemplos de sus apariciones preencarnadas que acabamos de leer en todos los versículos que nosotros leímos hasta ahora. Pero sin embargo, hermanos míos, el fuerte de nuestro texto o el énfasis de nuestro texto es el pesebre, es el lugar donde se origina el nacimiento de nuestro Señor. Vimos el contexto, vimos la situación, vimos la angustia, vimos todo el escenario, pero sin embargo, hermanos míos, una de las cosas que voy a seguir enfatizando es que el pesebre no es algo fortuito en el plan de Dios. Hermanos, así como la cruz siempre estuvo en el corazón de Dios, de igual manera lo estuvo el pesebre. ¿Escucharon bien eso? De la misma manera que la cruz siempre estuvo en el corazón de Dios, de igual manera así estuvo el pesebre siempre en el corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque Isaías 53 nos dice que Él vino a ser despreciado y Él vino a ser desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Mateos 8:20 nos dice cuál fue el caminar, qué fue lo que le esperó, cuál fue su transitar en esta tierra. Mateos 8:20 nos dice que las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Desde el principio Él no tuvo lugar, ninguna puerta se abrió. Y en su ministerio, en su caminar, nuevamente seguía diciendo que aún las aves tenían nido y las zorras tenían guarida, pero Él no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Sabe lo que dice Juan 1:11? Que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. ¿Y sabe lo que dice nuestro texto en el versículo 7? Que no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabe lo que anticipa el pesebre? El pesebre anticipa que el niño que ha nacido es rey. Pero este rey tiene una particularidad. Él es el rey de los pobres. Él es el rey de los humildes. Él es el Señor de los bienaventurados. Por eso que lo que nosotros estudiábamos cuando decimos bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, ¿saben por qué son bienaventurados? Porque Él es el rey de esos pobres. ¿Saben por qué son bienaventurados los que lloran? Porque Él es el consuelo de los que lloran. Por eso el pesebre, hermanos, es un anticipo de cómo se llevará a cabo el reinado del que estaba naciendo en el lugar más miserable que se podía nacer. Es el lugar menos apropiado en el que se podía nacer. Era el lugar más vil. Era el lugar menos pensado donde un rey podía nacer. Pero sin embargo, es el lugar que Dios escoge para que nazca su hijo. Y eso anticipa cuáles van a ser las características de aquel que será rey de su pueblo. Inclusive nosotros leeremos en Marcos capítulo 2, versículo 16, que muchos dirán de él: este con pecadores come y con pecadores bebe. Y escucharemos en Lucas 7:39 que dicen: si este fuera profeta,
conocería quién y qué clase de mujer es esta. Él sabría si fuera profeta. Lo que no sabían es que el pesebre donde había nacido estaba anticipando cuál sería su ministerio, con qué tipo de personas él caminaría, con qué tipo de personas él comería, con qué tipo de personas él bebería. Él no venía a codearse con los más ricos de este mundo. Él venía a ser el rey de los más pobres. Él venía a ser el rey de los menospreciados. Por eso el pesebre, hermanos, no es algo que ocurrió en el camino y fue algo de último minuto, no. El pesebre siempre estuvo en el corazón de Dios. En todo momento, el pesebre siempre estuvo en el corazón de Dios. Y vi por ahí que alguna de nuestras hermanas publicaron de que hubo una vez en el mundo un establo. Pero lo más grandioso no es que hubo una vez en el mundo un establo, sino es lo que decía después, de que en ese establo hubo uno que era más grande que el mundo entero. Y ese que nació, hermanos, él era el creador de todo. Era el hacedor de todo. ¿Y sabe lo que hicieron sus criaturas? No lo recibieron. ¿Sabe lo que hicieron aquellos hombres y mujeres que él mismo creó? Le cerraron sus puertas. Y nadie atendió a una mujer embarazada, joven, y que no tenía ningún lugar donde pudiera nacer su hijo, hermanos. Pero sin embargo, todo eso estaba en el corazón de Dios. Todo eso anticipaba quién es ese Rey maravilloso que nosotros adoramos y glorificamos, porque Él no es una persona que está interesada en nuestra grandeza, en nuestra opulencia, en nuestra riqueza, sino por el contrario, Él es el Rey de los pobres y de los humildes de corazón. Él es el Rey de los quebrantados. Él es el Rey de los que lloran. Él es el Rey de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y ahí, hermanos míos, es donde todo lo que nosotros estamos viendo hasta ahora le da todo lo necesario para que nosotros conozcamos el verdadero sentido de la Navidad y entendamos y comprendamos que muchas personas pueden estar enfocadas en diferentes cosas en este tiempo. Muchas personas pueden estar haciendo y preparando donde finalmente todo lo que hacen inclusive termina en grandes fiestas. Termina en donde personas quedan ebrias, donde finalmente todo el momento de paz que tuvieron en la cena terminan después en disgusto, después terminan todo el año nuevamente peleados, pero sin embargo el sentido real de la Navidad no es el que el mundo le da. Es por eso que nosotros debemos tener una comprensión clara de lo que en realidad es la Navidad. Y cuando la palabra nos dice que ese niño que ha nacido es rey, eso significa que Él es esa gran noticia de gozo. Él es, hermano. No son las cosas que lo adornan, no son las cosas que nosotros podemos hacer. Un día escuchaba a alguien, y eso me llamaba la atención, que sentía que cuando no habían adornos en su casa, cuando no estaba el árbol de Navidad, sentía que la casa estaba vacía. Hermanos, el árbol no hace la casa. Los adornos no hace la Navidad. El que hace la Navidad es Cristo. Él es el centro de la Navidad. Sin Él no hay gozo, sin Él no hay alegría, sin Él no hay Navidad. Por eso la palabra nos dice claramente, pero el ángel dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y lo que dice en el versículo 12, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Sabe lo que es maravilloso de esto? De que nosotros normalmente escuchamos estará envuelto en pañales y pensamos de que a lo mejor estaba envuelto o en pañales bambinos o quizá en un pañal desechable. Eso no existía en ese tiempo. ¿Sabe qué es lo que era lo más probable? Es que a lo mejor María tuvo que usar su velo o tuvo que usar alguna parte de su ropa. ¿Se imaginan ustedes al Rey del mundo, al Creador de todas las cosas, todo ensangrentado, con nada para que lo pudieran limpiar, con nada para que lo pudieran envolver? Pero sin embargo los ángeles dicen, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo. Es un escenario incompatible con gozo. Es un escenario incompatible con gran alegría. Pero hermanos, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, a quien Isaías dice, Emmanuel, Dios con nosotros, había venido a este mundo. Y nació contra toda expectativa, en un miserable pesebre, en un lugar totalmente contrario. Por eso, hermanos míos, que el verdadero sentido de la Navidad no es lo que los rodea. Y nosotros debemos reconocer que muchas veces nos embarcamos en ese tipo de cosas.
y finalmente nos desesperamos por comprar regalos a todas las personas, o inclusive caemos que si alguien me regaló tengo que ir a comprar, porque si me regaló yo también tengo que regalar. Y caemos en todo lo que tiene que ver con materialismo, con consumismo, y caemos en todas las cosas que el mundo hace. ¿Eso quiere decir que no puede hacer un árbol en la casa? ¿Eso quiere decir que no puede adornar la casa? Eso no quiere decir eso. Pero sin embargo, si el sentido de la Navidad para nosotros son los adornos, si el sentido de la Navidad de eso es el materialismo, la verdad es que no estamos entendiendo nada referente a lo que es la Navidad. No estamos comprendiendo absolutamente nada lo que es la Navidad. Porque la Navidad consiste en lo que nosotros proclamamos muchas veces en las calles. Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese es el verdadero sentido de la Navidad, como también nosotros lo podemos ver claramente en Mateo capítulo 20, versículo 28, cuando Él dice que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O cuando nosotros vemos lo que nuestro hermano Andrés compartía en Colosenses capítulo 1 y leemos del versículo 15 al versículo 20, entendemos la realidad, entendemos la esencia de lo que es la Navidad, y está todo centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, hermanos, escuche esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él no es creado, Él no vino al escenario de la tierra, recién en ese momento tomó existencia. No, eso no es así. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y escuche el versículo 17. Y Él es. Eso significa una continuidad. Él es. Él no simplemente fue. Él no será. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Hermanos, y aquí, versículo 20, la esencia real de lo que es la Navidad. Si bien nosotros recordamos que Jesús nació un día, sin embargo, Él nació no solamente para disfrutar de la vida como lo hacemos nosotros. ¿Se imaginan ustedes cómo esa escena de Jesús con su madre? Yo creo que no hay una escena más linda, como que inspira mayor gozo o ternura que una madre con su hijo, ¿cierto? En ese momento María estaba con Jesús. ¿Se imaginan ustedes al creador de todas las cosas como un niño llorando, un niño amamantando? Hermanos, eso es extraordinario. Que Dios haya venido a este mundo de esa manera. Es como dice Thomas Watson: maravilloso es que Dios nos haya hecho a la imagen de Él, pero más maravilloso es que Cristo haya venido a la imagen de nosotros. Eso es aún más extraordinario. Es extraordinario que hayamos sido creados a la imagen de Dios, pero que Cristo haya sido hecho a la imagen nuestra es algo aún más extraordinario. Y el que hizo todas las cosas, lo que decía Pablo, que Él es la imagen del Dios invisible, que en Él fueron creadas todas las cosas, en ese momento nació como un niño. En ese momento estaba llorando, en ese momento estaba todo ensangrentado, en ese momento tuvieron que cortarle el cordón umbilical, en ese momento, hermanos, Él tomó pecho de su madre joven, que no sabía qué hacer, que no sabía qué le esperaba. Ese es el escenario en que el Salvador del mundo vino a esta tierra. Ese es el escenario. Pero Él no venía a disfrutar de la vida como nosotros. Él no venía a disfrutar del sol, Él no venía a disfrutar de la playa, Él no venía a disfrutar de los atardeceres, Él venía a dar su vida por su pueblo. Él venía a morir. Por eso pasamos de la tierna imagen de un niño en los brazos de su joven madre, pasamos a la imagen de la cruz del Calvario, porque Él venía a reconciliarnos mediante la sangre de su cruz. Eso es lo que nos dice versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, Él vino a ser el cordero que fue llevado al matadero. Esa es la realidad. Él vino a ser el cordero que fue llevado al matadero. Aquel que enmudeció su boca. Aquel que siendo en forma de Dios, lo citaba nuestro hermano también, Filipenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 9. Aquel que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué es lo que hizo Él?
se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué vino a hacer, hermanos? Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino para ser su rey y señor. A pesar de que nosotros vemos el rechazo desde el principio, desde su nacimiento, vemos el rechazo de Israel hacia Jesús, hay una realidad que nosotros vemos en las Escrituras, que no todo el que desciende de Israel es israelita. ¿Eso qué quiere decir? Que aparentemente parece que el rey no tuvo lugar entre su pueblo. Eso no es así. Él no vino a ser el rey de Israel como nación. Él vino a ser el rey de su pueblo, el verdadero Israel, el Israel espiritual. Aparentemente hay un rechazo masivo y es real, pero sin embargo, Él vino a ser el rey y el señor de todos los descendientes de Abraham, que son hijos de Abraham según la fe. Y esa es la verdadera realidad que nosotros disfrutamos hoy día, a pesar de que el mundo entero rechaza a Jesús, a pesar de que el mundo entero, como dice Juan, está bajo el maligno, nosotros somos de Dios. Nosotros disfrutamos lo que significa que Él haya venido a este mundo. Y a pesar, hermanos míos, como dijimos en la introducción, lamentablemente vemos de que hay lugar para la celebración, hay lugar para un árbol. ¿Es así o no? Hay lugar para un pesebre, hay lugar para todo tipo de adorno, hay lugar para compartir con amigos, para compartir con la familia, hay lugar para una cena. Y dijimos que eso no constituye algo pecaminoso, pero sin embargo, aquel día maravilloso que Jesús nació, no había lugar para Él. Y sabe que es lo más terrible de todo, no que solamente fue ese día. Hoy día en muchas mesas, en muchos hogares, en muchas familias, va a haber árbol, va a haber adornos, va a haber cena, va a haber festividad, pero ¿saben qué? Lugar para Jesús no hay. Y eso es lo más triste, no hay lugar para Jesús. Al igual como ocurrió cuando Él vino a este mundo, no hubo lugar para Él. Y hoy día, lamentablemente, hay lugar para muchas cosas. Por eso, todo lo que nosotros hacemos en la Navidad, el hacer el árbol, en comprar adornos, no significa algo pecaminoso en sí. Pero si tenemos adornos, y tenemos árbol, y tenemos cena, pero Jesús no está, hermanos, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y lamentablemente mucha gente está celebrando hoy. Hermanos, los incrédulos celebran Navidad. Los inconversos celebran Navidad. Pero ¿saben lo peor de todo? Es que quien es el motivo de gran gozo está ausente en sus celebraciones. Y eso no sirve de nada, hermano. No sirve de nada. Por eso, démosle el sentido real. Y si vamos a cenar, cenemos con el sentido real. Recordemos y conversemos. Un hombre dijo que a pesar de que Jesús no nació el 25 de diciembre, sin embargo es algo que la cultura nos permite. Y deberíamos aprovechar ese día que la cultura nos permite para poder presentar quién realmente es el centro de la Navidad. Deberíamos aprovechar esa instancia para hablar a los hombres de quién es Jesús. Y de que un día Él vino a este mundo para salvar a pecadores como Él y como yo. Debemos aprovechar esa instancia, no solamente disfrutar de los regalos, no solamente disfrutar de la cena, porque creo que nos preparamos en mayoría para poder cenar. Pero hermanos, esa cena no tendría ningún sentido, ningún valor, si Cristo no hubiese venido a este mundo. Si Él un día no hubiese nacido, no serviría de nada. Por eso nosotros no celebramos como el mundo celebra. Nuestra énfasis no son los adornos, nuestro énfasis no es la cena, nuestro énfasis no son los regalos, a pesar de que los niños esperan los regalos, pero sin embargo nuestro deber es enseñarles que ese regalo perecerá. Pero sin embargo el regalo que Dios envió a este mundo, el gran regalo, hermanos, que es el motivo de gran gozo para nosotros, ese gran regalo, hermanos, es el único regalo que tiene sentido en nuestras vidas. Es el único regalo que no perece en absolutamente nada. Nosotros debemos darle el realce a este maravilloso acontecimiento que marcó y cambió el rumbo de la historia. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios que nació en Belén de Judea. Y escuche esto porque ya estoy por terminar. No quiero decírselo así porque fue algo que Dios me dirigió para anotarlo y para decírselo a cada uno de ustedes.
Él nació en Belén de Judea. Escuche, en un pobre, humilde pesebre. Un lugar para animales, jamás considerado para que una mujer pudiera dar a luz. Sin embargo, aquel que es Dios encarnado nació en aquel lugar. Eso lo vimos. Él nació en aquel lugar. Pero escuche, pero sin embargo, ese lugar no es solamente una imagen para que nosotros recordemos de que es un lugar físico deplorable, sino que es una imagen vívida que aquel que es rey por excelencia no solo nació físicamente en aquel lugar, sino que también ha nacido en cada corazón tan pobre y humilde y tan indigno e inmerecedor como ese pesebre. De verdad, hermanos míos, que Él no eligió una gran ciudad. Él eligió la más pequeña entre todas las ciudades. Él no eligió el mejor lugar para nacer. Él nació en un pesebre, el lugar más indigno, el más inmerecedor, el que reunía menos condiciones para recibir al Hijo de Dios. Y dígame que esa no es la realidad de un verdadero creyente. Dígame que no somos esa Belén Efrata, esa ciudad insignificante, ese pesebre indigno que no reunía ningún requisito para que el Rey de la Gloria viniera a morar, para que Él naciera en nosotros, hermanos. Y eso es lo más triste de todo. Mucha gente celebra la Navidad, un escenario pero perfecto para celebrar, pero sin embargo sus mentes saben que un día nació alguien llamado Jesús, pero sus corazones no son el pesebre donde Él vino a nacer. ¿Habrá lugar para nosotros? ¿Habrá lugar en nosotros para Jesús, hermano? Nuestro corazón es ese lugar donde Él nació. Somos nosotros esa ciudad insignificante que Él determinó que el Hijo de Dios naciera. Es algo que debería enmarcar nuestras vidas. Y no deberíamos simplemente enmarcarnos en un día en particular. Nosotros deberíamos vivir cada día de nuestra vida con gozo. Porque la tierra que pisan nuestros pies, un día también la pisó aquel que vino a dar su vida por nosotros. Un día vino Él, manso y humilde, hermanos, y es extraordinario. Su presentación podría haber sido el mejor corcel de todos. Pudo haber venido quizás con todo su ejército de ángeles, pero Él se presentó manso y humilde. ¿Y saben dónde? En un pollino de asna. Esa fue su entrada triunfal a Jerusalén. Su entrada triunfal en este mundo fue en un pesebre. Su entrada triunfal en Jerusalén fue en un pollino de asna. Y su entrada triunfal al reino de los cielos fue mediante una cruz, solamente designada para el más miserable de todos los pecadores. Por lo tanto, Él es el rey de los pobres. Él es el rey de los humildes. Él es el rey de los quebrantados, de los indignos y miserables, igual como ese pesebre. Amén. Esa es la realidad de nuestros corazones. Y espero, hermanos míos, que cada uno de nosotros comprenda que esa es la verdadera esencia de la Navidad. Aquel niño que nació era rey por excelencia, pero vino a este mundo como el más pequeño de todos y nació en un lugar totalmente indigno, lugar que se replica aún en nuestros propios corazones. Y si no hemos visto aún la indignidad de nuestro corazón para que Él nazca en nuestra vida, confío en Dios que en aquel que aún no ha ocurrido eso pueda ser una realidad y que Dios en su gracia pueda mostrar la bajeza de nuestro corazón y podamos entender que Cristo no nació en un pesebre porque el pesebre merecía, era digno de recibir al Señor. No, Él nació ahí porque Él quiso nacer ahí. Él vino porque esa es su esencia, hermanos. ¿O usted piensa que un rey de este mundo estaría contento de ser parte de su vida? ¿Usted cree que un rey de esta tierra hubiese querido nacer en un pesebre? Hubiese movido cielo y tierra si las puertas se le cierran. Hubiese ocupado todo su poder, toda su influencia, para que lo atendieran en el mejor lugar. Pero el Hijo de Dios no abrió su boca. No la abrió cuando en el primer momento ni al final. Él enmudeció y siempre fue como un cordero y finalmente fue llevado al matadero por nosotros. Así que, hermanos míos,